Me han convocado para platicar un poco sobre el tema de las concesiones en puertos y el enfoque que le hemos dado en nuestros estudios a la característica, una característica yo diría estructural de los contratos de concesión, que es su carácter de contrato incompleto, como está definido desde el punto de vista de la teoría económica en el trabajo de los pioneros que ganaron el Premio Nobel de Economía en el año 2016, de Hert y Horston, ¿no? Y que nosotros hemos aplicado a la revisión de los contratos de concesión portuaria en América Latina. En tal caso, entonces, quisiera recomendar la lectura del documento completo. Es un documento muy amplio, con una aproximación teórica muy importante y que está disponible en la página web de la CEPAL, a mi nombre. Y bueno, entonces solo para dar una idea de qué estamos hablando cuando se menciona el carácter de contratos incompletos. Y es importante, más hablando frente a juristas, que es importante hacer una separación, una diferenciación entre la visión económica de los contratos y la visión jurídica de los contratos. Los contratos, como lo vemos nosotros, los economistas, en definitiva son en la práctica un instrumento que permite que las ganancias de bienestar, que las ganancias en productividad, que lo que el Estado busca al dar un contrato en concesión, una obra, un servicio, ¿sí?, se gane en bienestar, en productividad. Eso va a depender de que el instrumento esté adecuadamente establecido, esté adecuadamente estructurado, y que el proceso por el cual alguien pasa de ser un interesado oferente a ser el concesionario, pues sea un proceso transparente y con las garantías que corresponden. En general estamos hablando de contratos de concesión de servicios de infraestructura, como es el caso de las concesiones portuarias, que son mayoritariamente firmadas, aunque no exclusivamente, pero sí mayoritariamente firmadas entre un Estado concedente, un Estado nacional o un Estado subnacional, y una contraparte que es una entidad privada. Esto es lo que es más masivo, digamos, en los contratos de concesión, pero no quiere decir que sea la única forma. A veces también puede haber concesiones entre privados o concesiones entre actores públicos, ¿no? Pero en este caso, por lo general, estamos hablando, y más en temas de concesiones portuarias, del típico caso de un Estado que concede un particular que se convierte en concesionario. Estos contratos se caracterizan, hablando de infraestructura económica, de ser de largos tiempos, de largos plazos de duración, y asociado a la larga duración de los contratos aparece la cuestión principal, que es la del carácter incompleto de estos contratos. ¿Qué quiere decir? El carácter incompleto es que se hace prácticamente imposible prever, pensar con anticipación todas las contingencias que puede haber, que pueden ocurrir durante la vida de ese contrato. Ahora, este carácter de incompleto de los contratos hace, asociado a la larga duración, que las necesidades de caracterización de esos contratos, de estructuración de esos contratos, las previsiones, sean mucho más complejas, ¿sí?, que en un contrato de corta duración entre privados, por ejemplo, donde la vida del contrato suele ser más dinámica. En estos contratos largos, incompletos, donde no hay previsión de todas las contingencias y sobre todo de la resolución de los diferendos, le otorgan ese carácter tan especial que tienen las concesiones portuarias, en este caso, otorgadas a través de
de contratos de concesión. En tal sentido, es importante destacar también que los contratos hacen y son parte, conforman la vida de las instituciones, tomadas en el sentido más amplio de la teoría de las instituciones, que hace a que la gobernanza del sector, insisto con esto, del sector completo, porque el contrato es una parte, es un instrumento, ¿sí?, que canaliza una relación jurídica y económica entre dos partes. Pero ese entorno necesita una gobernanza, necesita una institucionalidad, y esto es una de las cuestiones más complejas que hacen justamente a la vida de estos contratos. ¿Cuáles son entonces los riesgos que se enfrentan en este tipo de contratos de larga duración y que tienen que ver con la vida de las instituciones? Es justamente una falla común, que no están las instituciones preparadas, las organizaciones, ¿sí?, preparadas para resolver aspectos conflictivos, y tienen derivaciones que son ciertamente complejas, ciertamente complejas. Uno de ellos, y muy importante como derivación de estos contratos incompletos, es lo que llamamos la inversión subóptima, ¿sí? Estos contratos, además de ser largos, incompletos, suelen ser rígidos. Y esto tiene, y se ve mucho en el sector portuario, dificultades de manejo muy serias cuando los contratos son tan rígidos, cuando las inversiones planeadas son tan rígidas, ¿sí? Si usted firmó un contrato que decía que 10 años después iba a aplicar una cierta tecnología, seguramente 10 años después esa tecnología pues es completamente diferente, no se usa más, y si el contrato es demasiado rígido, pues ocasiona un problema, ¿sí? Y es un problema típico, y ese problema nos puede llevar a lo que los economistas tomamos con muchísima preocupación, que es este tema de la inversión subóptima, ¿no? Es decir, hay que cumplir con el plan, hay que hacer la inversión, pero esa inversión posiblemente no sea la adecuada en ese momento. Pero eso, además, no se queda ahí. Hay otras derivaciones no deseadas, no buscadas de esos contratos, como son los comportamientos oportunistas, y en este sentido me refiero a comportamientos oportunistas originados en alguna de las partes, que puede ser el Estado concedente, puede ser el concesionario, puede ser que haya comportamientos dentro de este grupo que llamamos de hold up, ¿sí?, es decir, de discriminación entre la forma en que el que brinda el servicio atiende a un cliente o atiende a otro cliente, y eso puede ir a veces en detrimento del interés público que hay detrás de la concesión. Todo esto tiene que ver con la vida de estos contratos incompletos, que típicamente involucran a los contratos de concesión portuaria. Entonces, la teoría de los contratos, desde el punto de vista de la economía, de los economistas, pretende explicar las derivaciones que tiene ese carácter incompleto de los contratos, y ayudar en el diseño de relaciones contractuales, de manera que las partes involucradas tomen decisiones que sean mutuamente beneficiosas. Eso es totalmente contrario al carácter rígido de los contratos, que suelen durar 25, 30, 40 años, ¿sí? Y por eso es que se necesita diseñar este instrumento que es el contrato de una manera flexible, con un diseño mucho más avanzado que los originales contratos de concesión, que tengan como objetivo inducir a las partes a un comportamiento más eficiente, ¿sí?, y no solamente al mero cumplimiento de la letra del contrato. ¿Por qué? Porque el objetivo del Estado detrás de esto es proveer unos servicios mucho más ricos, mucho más eficientes,
que ayuden al funcionamiento de la economía y no es solamente la contraprestación de una cosa a cambio de la otra, ¿sí? Eso es como, insisto, los economistas vemos este tema. Desde el punto de vista de la teoría económica, entonces, no solamente se nutre la teoría de los contratos incompletos de la propia teoría de contratos, en este caso, como decía Gerd Holstrom, que han sido los más exponentes más altos por haber ganado el premio Nobel, sino que también está la teoría de los derechos de propiedad, está la teoría de los costos de transacción, temas muy valiosos y muy sentidos de la teoría microeconómica, como es la especificidad de los activos, el carácter hundido de las inversiones, que ayudan a transformar esta dependencia multilateral que existe previo a la concesión, ¿sí?, en una dependencia bilateral, el Estado y el concesionario, ¿sí? Y esta es una de las cosas que tenemos que pensar hacia el futuro de estos contratos de concesión, porque si bien hay una dependencia bilateral, al fin y al cabo el interés principal es que de ahí se provea un servicio a la economía que sea mejor. No es solamente el contrato por sí mismo, ¿eh? Y eso es un tema importante y del cual además pueden surgir estas derivaciones no deseadas, porque en la dependencia bilateral puede haber relaciones espurias, puede haber corrupción, puede haber tratos que no tienen nada que ver con el espíritu original que dio lugar a buscar una concesión de un servicio de infraestructura. La teoría de las instituciones que hablamos, del neoinstitucionalismo que nos acompaña. Y en ese sentido, entonces, si resumimos todo esto en lo que llamamos la teoría de los contratos incompletos, también es importante hacer otra diferenciación con la visión de los juristas, que es que no estamos hablando de contratos imperfectos, ¿sí?, aunque los contratos imperfectos son un subgrupo dentro de los contratos incompletos, ¿eh?, desde el punto de vista de la teoría económica. ¿Qué efectos tienen los contratos incompletos? Bueno, las rigideces de las que hablábamos, que puede dar y estar asociadas al efecto más perjudicial, que es el de la inversión subóptima en la infraestructura, el problema de hold-up, de la discriminación entre clientes, el problema de la discriminación de objetivos entre costo y calidad, por ejemplo, ¿sí? La necesidad de bajar costos puede llevar a una pérdida de calidad en la prestación del servicio, y eso otra vez va contra el espíritu original que tenía aquel contrato, que era mejorar la prestación de servicios. Pero también da lugar a los otros problemas que se han visto en los contratos, y muy especialmente en América Latina, en los contratos de concesión. Nosotros evaluamos 2.100 contratos entre el año 90 y el 2017, y aparece lo que la teoría dice, que es una gran cantidad de renegociaciones de contratos. Hay dos renegociaciones, poco más de 2 renegociaciones promedio por cada contrato. Algunas renegociaciones han ocurrido incluso antes de un año de haberse firmado. Y eso da ideas de que algunos problemas hubo, digamos, en ese tema. Pero también nos cae a la preocupación frente a la corrupción, ¿sí? Y lo que digo es que este tipo de contratos, bueno, pues pueden dar lugar a un caldo, a un caldo. Y después tenemos, por supuesto, que todo esto trae asociados costos de transacción altos durante la vida del contrato que no son beneficiosos. Y una cosa que se observa con preocupación creciente es que también la teoría de los contratos incompletos habla de que puede terminar en integración vertical dentro de industrias asociadas. Y pues es algo que se ve. Entonces, en ese sentido, bueno, aparecen las preocupaciones. Los contratos en América Latina se han renegociado, como decíamos, en el área de transporte, de concesiones de infraestructura de transporte, en alrededor de un 60%.
hay periodos donde ha habido más renegociaciones, pero si uno toma los 4 grandes sectores de servicios de infraestructura económica, es decir, agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía y transporte, lo que vemos es que la incidencia de las renegociaciones en contratos de transporte son mayores que la media, ¿sí? Así que también ahí hay algo que está ocurriendo, digamos, y que hay que tomar con preocupación de cara hacia el futuro. En cambio, en los contratos de concesión portuaria hay menos incidencia, se reduce a un 36%. Y bueno, esta es una nota alentadora, digamos, o sea, si bien 36% es alto, bueno, uno también puede pensar, hay un 64% que no fueron renegociados, ¿verdad? Toda esta preocupación viene de la mano de la proximidad del vencimiento de muchas concesiones, y en ese sentido es que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Transporte en Colombia para ver con anticipación, faltan 10 años o un poco más para que empiecen a vencer los contratos más grandes, más antiguos, pero el Ministerio ha querido empezar a ver esto con tiempo, analizar alternativas, posibilidades, y esto ha sido parte de la asistencia técnica que brindamos al Ministerio de Transporte de Colombia, viendo el gran, digamos, abanico de posibilidades que hay. No da el tiempo para entrar en detalles, pero digamos que partimos de algunos criterios, eso sí quiero comentarlo, algunos criterios que son básicos y que ayudan a pensar en los mecanismos de la vida del día después de los contratos, y esos criterios los definimos conjuntamente, principalmente en garantizar y promover la competencia, es decir, que cualquier solución que se proponga nunca de ninguna forma afecte la competencia, que haya utilización creciente de mecanismos de mercado en la sobrevida de los contratos, que haya promoción de la competencia, pero también defensa de la competencia, que es una necesidad tremenda en América Latina, pensando en contratos incompletos que puedan llevar a integración vertical, por ejemplo, o a integración horizontal. Pues es necesario defender la competencia, pero también es necesario no tener excesiva competencia, porque la excesiva competencia también puede ser tan dañina como la falta de competencia. Y a veces, pero esto quiero decir, está muy asociado al tema de los contratos incompletos, porque justamente son contratos de mucha vida, son inversiones hundidas, son inversiones que una vez que se hizo no hay forma de cambiarle su destino, su aplicación. Y bueno, en ese sentido quiero decir que hay que partir del reconocimiento de otro de los criterios importantes, de que cada contrato, cada concesión portuaria, cada terminal portuaria es una unidad en sí mismo. Es muy difícil comparar dos terminales y es muy difícil comparar dos contratos y usar herramientas. Por eso nuestra recomendación es tener criterios claros, ¿sí?, para la resolución la resolución dicha en términos económicos, no en términos jurídicos, para la resolución de esos contratos, para ver cómo se extienden, cómo se renuevan, cómo se relicitan, cómo se aplica esta inmensa gama de alternativas posibles. Y la idea de esto es lo que hemos trabajado con el Ministerio, tener un árbol de decisiones donde todos los elementos se tomen en cuenta para arribar a cuál sería la solución más recomendable para cada caso en particular. Así que bueno, esta es la introducción al tema. Otra vez agradecer la invitación y quedo a la disposición. Muchísimas gracias.